10 de la mañana con 2 minutos. Tenemos este reencuentro en este precioso día en donde el Padre de Misericordia nos añade instantes de vida que nos llevan a la trascendencia, ¿sí? Lo que realmente nos lleva a un nuevo tiempo, a una nueva percepción de la esencia que es la vida y saber disfrutarla. Esta es la hora en que al reunirnos nos encontramos con su palabra, y al encontrarnos con su palabra nos encontramos con Él, la voz audible del que vive y reina sobre los tiempos, en este precioso momento que todavía podemos encontrarle, a pesar de los acontecimientos en que nos encontramos como habitantes de la tierra, en cada uno de los confines de la tierra, viviendo estas circunstancias, estos aislamientos, estos temores de enfermedad, poder encontrar a Él el beneplácito y la verdadera paz. Así que, para los que con celo se guarden en este tiempo, en este precioso día que el Señor nos ha añadido, independiente del clima, independiente de las circunstancias, la vida, la esencia, tiene virtud. Así que yo les invito a que nos acerquemos al trono de la gracia una vez más, cada instante que podemos, estos instantes que le podemos dedicar al Señor, para, escuchando su voz, encontrar el gozo y su paz. Padre de misericordia, Padre de generosidad, a esta hora, Padre, yo te doy infinitas gracias por este regalo que nos das, la vida. Y en medio de la vida, el propósito de la vida, Padre. Dándote honor y gloria por toda tu misericordia que has tenido con nosotros en cada uno de los instantes de la añadidura. Gracias, Padre. Y en este privilegio que nos das, que a través de la instrucción, la lectura, conocer más de los dichos de su boca y renovado nuestro entendimiento, encontrar el beneplácito de su presencia. Le doy gracias, Padre, por este día, por cada uno de estos tus hijos, mis hermanos, Señor, que nos juntamos a través de este medio para deleitarnos en su palabra. Para los que después de esta hora, a través de la grabación, meditarán conforme a ella, sea usted hablando, Señor, como que esa presencia en la eternidad va a ser absoluta, sea con nosotros. El gozo y la paz de su presencia es lo que más anhelan nuestras almas, y en el regocijo de su presencia, la reconciliación de para con todos, el amor al prójimo. Le damos gracias, Padre amado. Todo esto le rogamos en los méritos recibidos a través de la cruz, a causa del poder de la sangre del Mesías sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús en las naciones, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Y estamos en este lindo camino de escuchar los acontecimientos del Dios hecho hombre a través del Hijo aquí en la tierra. Y todos estos acontecimientos presentados ante la lupa, ante la visión que tuvo Juan, conocido como el apóstol del amor, del que se entrega, del absoluto, del que entrega y no espera nada a cambio. Y este capítulo 3 que nos corresponde en este día de reconocimiento, encontrarnos con esta virtud preciosa. Entonces el capítulo 3 inicia con un acontecimiento y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vale ser nuestra primera pausa en la lectura de este día. Dice que dentro de las líneas del fariseísmo, recordarán que había para la época de Jesús 7 líneas del fariseísmo. 5 conocidas como los de la hipocresía, que eran los que mayormente dominaban. Y habían 2 líneas radicales dentro del fariseísmo que eran reconocidas en toda su santidad. La una era por 2 rabinos que habían marcado ya un hito dentro de estas condiciones. La una la casa de Gilel y la otra la casa de Shammai.
Y dentro de estas dos niñas habían sus discípulos que con celo guardaban la palabra. Entonces hay muchas explicaciones, dice que por qué vino de noche, tal vez para esconderse, que no lo vean. Pero generalmente los estudios de los piadosos, de estos rabinos, lo hacían las noches, en donde ya culminaban las actividades, en el tiempo de la instrucción. Ellos podían estar a solas y podían hacer sus referencias, estudiaban los rollos de la ley, los profetas, eran en las noches. Y era cuando le encuentra, llega de noche y empieza a hablar con Jesús y le exhorta y le dice, dinos, porque las señales que tú haces, nadie puede hacer si no está Dios con él. Entonces, y este capítulo va a denotar esas condiciones, de que nadie puede hacer nada en virtud, en misericordia, si Dios no está con él. Los hombres se mueven mucho en bondad, pero muchas veces la bondad del mismo hombre, la generosidad del mismo hombre, sin la verdadera motivación. Y en el mundo ustedes verán que muchos profesan algunas fes y hacen obras dignas del humanismo, dignas de bondad, que no son inspiradas por el mismo Dios. Y son hombres. Aquí hay algo especial, que hacía unas obras diferentes a la mayoría, que es en donde uno debe empezar a poner el espejo. Nuestro caminar, nuestras bondades, nuestro caminar, ¿va de acuerdo a la bondad de la carne del hombre o conforme a la voluntad de Dios? Y es lo que le hace la pregunta. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es importante que entendamos esto, porque viene este era un principal de los fariseos. Y tenía una libertad. Habían conversado. Algunos ya le habían agredido a Jesús, entonces ya les daba temor acercarse. Nicodemo se había mantenido al margen, y es una pieza pero fundamental en el tiempo de la cruz. Este Nicodemo, que lo veremos a su tiempo. Y cuando es confrontado, lo hace con generosidad. Y miren cómo dice el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto se ha sido explicado de muchas maneras. ¿De qué maneras? Debemos entender que uno de los mayores problemas que tenemos como hombres es renovar el entendimiento. El mayor problema que tenemos es renovar el entendimiento. Nosotros hemos aceptado como verdadero lo primero que se nos enseñó y se convierten en lo que estudia la psicología como los paradigmas. Entonces ya nos dijeron que esto era así y eso se queda así. Nos enseñaron un método y eso es así. Y es un caminar que uno tiene que tener una mente completamente abierta para poder entender estos principios, no la perdición del hombre. A mí me ha llamado mucho la atención. En la misericordia, la añadidura de los días, el Señor me ha permitido vivir con mis nietos y estar presente en algunas de las clases virtuales que hoy tienen, al igual que ustedes están compartiendo conmigo este momento, y ver cómo ellos aprenden de una manera diferente a la cual aprendí a mí. Sí, completamente diferente. La forma que yo aprendí a leer y escribir fue muy diferente a ver cómo les enseñan hoy en día. Yo para las alturas de lo que están estudiando mis nietos ya había llenado medios cuadernos con páginas de repita 100 veces, repita 100 veces, repita 100 veces. Eso es lo que recuerdo que tengo. Y se me hizo sumamente difícil el aprender. Llega esta hora que yo les veo que con una generosidad impresionante hablan, ya leen, haciendo unos ejercicios sencillitos, unas lecciones cortas. Y aprenden. Entonces, si uno no tiene esa disposición a aprender, nunca va a avanzar. Y aquí, cuando el Señor le dice que si no naciera de nuevo, ¿por qué? Porque los dogmas establecidos en las diferentes religiones de la época dentro del judaísmo eran tan fuertes que realmente el hombre tenía que abrir su mente, volver a nacer, porque habían aprendido tanto, habían entendido tan mal explicada la palabra que se les iba a hacer difícil. No imposible, difícil. Por eso es que en el capítulo 5, en el Sermón del Monte de Mateo, cuando habla, constantemente él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo no, así. Oíste que fue dicho y da una plena explicación de todo lo que es la voluntad de Dios y el nivel que Dios anhela que nosotros vivamos. Completamente diferente. Pero cuando se confronta con este Nicodemo, que era un maestro y sensible porque se acerca, no era de los que le mandaron a matar.
Era de los que estaban en esta condición de espera. A ver, si tú eres maestro, dice, sabemos que has venido. Rabí es maestro, que eres un maestro. Sabemos que has venido, porque las cosas que haces, nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Y cuando le planteé esta condición, es la condición que nos está planteando a cada uno de nosotros. Estamos dispuestos a aceptar una verdad. Una verdad. Nosotros aquí como ecuatorianos nos enseñaron desde niños una historia que en la mera lógica no daba. Una de ellas, Abdón Calderón, el niño héroe. Y las fábulas que nos hacían aprender como verdad, hasta para por examen, que sostuvo la bandera en la heroica batalla de Pichincha y que resistió un cañonazo y que le volaron un brazo, el otro brazo, y una serie de cosas que nos enseñaron de nuestra generación y las teníamos como absolutas y verdaderas, cuando la simple lógica no da para entender tal circunstancia. Y es lo mismo que está confrontando aquí con Nicodemo. Y le dice, hay tantas cosas que tienes por ciertas y que lo único que estás viendo son las señales, pero no estás viendo todo el camino que me ha tocado vivir hasta este instante conforme a la Escritura. Y esto es lo que le dice. Entonces Nicodemo lleva a una de las enseñanzas que ellos ya se habían sido contaminados a causa de los saduceos con los cuales compartían mesas. Los saduceos eran influencia de Grecia directamente sobre Sanedrín. Y ellos ya hablaban de muchas percepciones del grieguismo con respecto a la reencarnación, habían profundizado en esos temas, sobre que no había vida después de la muerte, no había resurrección. Entonces, contra eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y miren cómo le contesta Nicodemo en el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eran los conceptos que manejaban y que se discutían dentro del Sanedrín. Jesús le respondió. Estos eran los conceptos que manejaban y lo que filosóficamente establecían en las sinagogas de la época. Jesús le responde, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vale la pena hacer una pausa, pidiéndole perdón al Eterno, pausa, para poder ir entendiendo esto, del agua. El que no naciere del agua. El agua, la representación pura de la palabra, la única y verdadera, es la representación del agua. Y el apóstol Pablo lo dominaba. Y cuando escribe a los Efesios, aún hace una exhortación a los esposos de cómo debemos nosotros llevar nuestro trato para con nuestras esposas. Y la palabra dice de esta manera. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, cuando exhorta a los esposos, después que las mujeres tienen que estar sujetas a los esposos, toda esa cuestión. En el versículo 25 de Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la explicación más clara que la palabra nos da sobre esta condición del agua. La misma palabra nos limpia. Todo lo que ha venido fuera de la palabra es contaminación. Esto de todo lo que está fuera de la palabra es contaminación. Y es lo que le está exhortando a Nicodemo. Y le dice, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu, el Ruach HaKodesh, lo que el Señor ya ha profetizado sobre esta condición, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted y yo estamos en una condición del Espíritu, anhelamos cosas espirituales, buscamos la paz. Cuando estamos motivados por la carne lleva la carne. Si usted en un momento de dificultad está guiado, está anhelando la presencia de Dios, el Espíritu, en esa condición, y hay un problema, ¿a qué va a motivar?
callémonos, guardemos la paz, mejor bajemos el tono, esto le agradaría al Señor. Esa es la condición. Cuando usted está motivado en la carne, ¿cuál es la reacción? Enseguida, la contienda, la pelea, la agresividad. Esas son las condiciones. La carne es carne. Y aquí el espíritu es el espíritu. Ahora, estamos viendo un tiempo precioso en medio de la condición, que es la manifestación plena de los hijos de Dios. Cuando el Señor anuncia este nuevo pacto, esta virtud preciosa de los que podemos percibir las cosas de Dios, si nos sujetamos, si anhelamos, ¿sí? Que el gran anuncia este nuevo pacto ahí a través de Jeremías 31, cuando dice la palabra que vendrán nuevos tiempos, de nuevo pacto, con la casa de Judá y con la casa de Israel, en donde hemos sido injertados, no sabemos dónde, pero hemos sido injertados, y de ahí la virtud, y habla de este nuevo pacto en la esencia del Espíritu. Miramos, Jeremías 31, vale la pena que reflexionemos, total esta ahorita nos da para estos capítulos que vamos el paso a paso, y tan lindo poder reflexionar con ustedes, y cuán grato es su compañía en estos tiempos tan especiales en donde parece que nos van a volver a Israel. Capítulo 31, verso 31 en adelante, habla del nuevo pacto que vivimos hoy cuando dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Recordarán que mientras les había sacado de esclavitud de Egipto, les habló del monte clarito, ahí en el Éxodo 19:20, y después mandó a llamar a Moisés por poner el pacto de los mandamientos por escrito en las 2 tablas, mientras que Moisés bajaba con las 2 tablas del pueblo, ya invalidó el pacto, le fue infiel. Hizo exactamente lo que el Señor había dicho que no hagan, que no se hagan imagen, y terminó haciendo el becerro de oro, encabezonado por el mismo Aarón. Imagínense esta condición. Dice: no como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estos conceptos para los estudiosos de la palabra no habían sido plasmados, lo tenían guardado, no habían sido revelados en sus corazones, y por eso el Señor le está revelando esta condición y este propósito a Nicodemo, y le está diciendo: ten muy en cuenta, no se trata de volver al vientre de tu madre, no se trata que a través de la filosofía ni el humanismo que van a llegar a mi presencia, sino a través de ¿qué? De la palabra, del lavamiento, de todos esos conceptos. Esos conceptos tenemos que ser lavados de la contaminación de la filosofía del mundo, de lo que está anunciado en Apocalipsis, de lo que está viviendo este rato el mundo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el gran ataque sobre su iglesia, cumpliendo lo que se anunció desde el Génesis 3 sobre la serpiente. Recordarán que dice que le iba a golpear en la cabeza y ella iba a atacar en el calcañar. Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre. Y entonces dice: esta serpiente, capítulo 12, verso 15, dice: esta serpiente, y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta serpiente que arrastró atrás de la mujer representa a la iglesia, la congregación, la multitud de las naciones que está en busca de la presencia de Dios, del anhelo de Dios. Todo esto que dice que arrojó como un río todas las fundamentos del hombre, todas las doctrinas, la filosofía, todo ese ecumenismo mezclado, el sincretismo, todas las mezclas de esta palabra pura, las interpretaciones de los hombres, esto todo, para que fuese arrastrada por este río. Aquí estamos viviendo de esta serpiente. De esto tenemos que ser lavados.
Y ella sabe cómo mover a los pueblos, sabe cómo interferir. Y todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo, el movimiento de los poderes, miren cómo en la nación del norte, que simboliza gran parte de la casa de Israel, cómo hay ese arrebato de poderes, ¿sí? Y esa guerra, y esa mala interpretación, y todas las condiciones propias que está viviendo hoy en día el mundo. La profecía en este Apocalipsis anuncia y dice: pero la tierra ayudó a la mujer, versículo 16 de Apocalipsis 12, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y la tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Esto es lo que está este acontecimiento, está anunciando el Señor, que si no nos lavamos de de estos vientos, de toda esta mayéutica, de toda esta dialéctica que está basada, todos estos progres que están destruyendo la esencia verdadera de la fe y la familia. Y la familia. Tenemos que tener mucho cuidado, todas estas doctrinas de género que están arrasando. Miren lo que acaban de acontecer con Argentina, con la legalización del asesinato a los niños en el vientre de su madre. Todas estas condiciones es lo que estamos viviendo. Y aquí le está diciendo: si no naces del agua y del espíritu, no vas a poder entender esto. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor está haciendo cosas que nosotros no sabemos, pero Él la está haciendo. Y este es el valor de esta palabra, el verdadero valor de esta palabra, que es un testimonio histórico para la humanidad, para creyentes y no creyentes, para los que le dan testimonio y para los que no le dan testimonio. Porque todo lo que está narrado en esta palabra, en esta conocida para nosotros como Biblia, es lo auténtico y verdadero en toda la línea de historia de la humanidad. Absolutamente todo. Y se está cumpliendo. El que tenga oídos para oír, que oiga decir Señor. Y para los piadosos, que meditando en la palabra, y más en este día, encuentran el propósito de la vida. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo? Tenía este anhelo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vale la pena hacer una pausa de estas palabras de profundidad celestiales que nuestro Señor y Salvador está diciéndole a todos los Nicodemos de este día. Sí, porque habemos muchos Nicodemos que nos acercamos con inquietudes, con conceptos creados, con paradigmas establecidos, y no nos damos la posibilidad de que Él hable a nuestro corazón y que nos limpie, nos renueve la mente. En lo personal, todos estos pensamientos de los cuales yo crecí con la filosofía socialista y todo eso, y en mis épocas de estudiantiles, los que me conocieron, y en mi época universitaria, los que me conocieron, y en las calles peleando batallas, hasta que este encuentro con el Señor le hace a uno aterrizar y percibir la verdadera maldad y a dónde conducen esos caminos. Esta condición, dice: si te hablo las cosas celestiales, no entiendes, ni las terrenales peor.
porque ya estamos encasillados en conceptos terrenales y no celestiales. Los conceptos mismos filosóficos que han entrado en la iglesia, toda esta contaminación. Y miren aquí cuando el Señor dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dense en cuenta, para los que de una vez ya hemos pasado por la Biblia, ya podemos traernos a la memoria lo que está hablando aquí. Y esto ya estaba anunciado. Estas palabras estaban anunciadas. Cuando retrocedemos en el tiempo y vamos al libro de los Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 30, ya se nos anuncia esto cuando habla de la necedad. Cuando se habla de la necedad, el capítulo 30 comienza diciendo, dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y aquí se hace la controversia de la necedad. Y dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Y esta es la revelación, y el Señor está manifestando a esto a Nicodemo. Dice, tú siendo maestro no sabes esto. Toda la palabra de Dios, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudos a los que en Él le esperan. Y aquí nos hace una exhortación este libro de Proverbios, el capítulo 30. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hasta ahí. Y ustedes tienen toda la palabra y toda la mañana para poder meditar sobre esto. Pero esta exhortación es la exhortación que le estaba haciendo el Señor a Job, cuando en el desvalío del dolor de la pérdida y el juicio de los amigos, empezó a defenderse y termina peleando con Dios. Cuando Dios le exhorta ahí en el capítulo 38 del libro de Job, cuando le habla de su necedad, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener muy presente en estos tiempos? Porque la necedad es arrogante, es altiva, y habla de estas condiciones propias. Vamos un ratito al libro de Job, capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sabes tanto? ¿Sabes tanto filosofía? ¿Sabes tú tanto de equidad, de equilibrio, de justicias y todas esas cosas? Bueno, listo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí pagará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestiduras. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Miren, una vez más, les dejo ahí el capítulo 38, donde hay secretos para estos tiempos que tienen que ser manifestados en los hijos de piedad, de misericordia, de los piadosos, verdaderos piadosos. Esto le está anunciando el Señor.
¿Eres tu maestro y no habías leído todo esto? Y dice, y como Moisés, regresando al capítulo 3, según el Evangelio de este fiel Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordarán cuando Moisés, el Señor le mandó a levantar, que haga una serpiente de bronce y que le ponga sobre un madero. ¿A causa de qué? De la queja de los hombres, ahí narrado en el libro de los Números. Y que el Señor le mandó a hacer eso. ¿Por qué mandó a hacer eso? Y es bueno que entendamos. Y para eso son estas horitas que el Señor nos regala. Vale la pena irnos al libro de los Números, del capítulo 21, en donde se narra esta circunstancia. Números, capítulo 21, en nuestras Biblias. Y yo anhelo y veo la virtud de la tecnología, pero sí que les animo a que no dejen sus Biblias de papel. Yo sé de qué les estoy diciendo. Anhelen tenerla cerca. Búsquenla. Hagan sus apuntes. No hay ningún problema. Que sean su libro de referencia. Dice este capítulo 21 del libro de los Números. Desde el verso 4 en adelante dice: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. ¿Algunos estamos desanimados por alguna circunstancia? ¿Hay desánimo? Pensémoslo bien. ¿Nos está ganando la conmiseración? Yo pobrecito, yo esto, yo el otro, solo a mí. ¿Estamos con celo viviendo estos días? ¿Se desanimó usted? ¿Le está cogiendo la depresión, el estrés? ¿Por este caminar? ¿Por estos tiempos que estamos viviendo? Dice, desanimó el pueblo por el camino, versículo 5 de Números 21, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban fastidiados del maná. Imagínense qué circunstancias estaban viviendo. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, dice el verso 6, por esa condición de depresión. Sí, de depresión, de desánimo. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Miren, ¿cuál fue la consecuencia de esto? El pecado. Por andar cabizbajos, por andar quejosos, la serpiente les mordía. Tenían el auxilio. Les dijo: ahí está el antídoto. ¿Y por qué fue el Señor llevado a la cruz? Y la mala interpretación de hacer figuras o hacer imágenes de Él en la cruz, siendo que después fue desechado. Eso sí no está anunciado. Esta condición de la muerte, a causa del pecado, era el símil de la serpiente en la cruz. La serpiente les llevó a la cruz. Y debemos entender lo peligroso de la queja. Y dice, aquí a Nicodemo le está anunciando esto que iba a pasar con él. Él le vino a preguntar: ¿eres tú el maestro? ¿Tú eres tú? Porque lo que tú haces solo con Dios. Dice: sí, pero también vas a subir como la serpiente a la cruz. Regresemos al capítulo 3 de Juan, en esta narrativa preciosa que nos introduce en estas verdades absolutas. Al versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la esencia de que estemos hoy día aquí, porque todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado,
De todos nosotros salió nuestras palabras mentira, de nuestra boca mentira. Y que a causa de esa condición, todos nos hemos quejado, todos hemos estado desanimados. Tenemos la virtud del que vive sobre nuestros corazones. Y este nuevo pacto que el Señor está sembrando, está guardando en nuestra mente y nuestro corazón su palabra de verdad. Y aquí viene este versículo de los más famosos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El conocer a Yeshua, el conocer a Jesús en el verdadero contexto es el que nos lleva a la verdadera vida eterna. Este cuerpo, estos cuerpos que nosotros nos permite transitar y disfrutar de cada día, del cual ahora nos tienen limitado a nivel mundial increíblemente, y se habla de libertad, nos tienen limitados con aislamientos, con evitar movimientos, evitar estar juntos y todas estas cosas. Va para al polvo. Y el verdadero temor que nosotros debemos tener es de la muerte segunda, no de la primera muerte, porque el Señor recogerá en misericordia. Lo que tenemos que ver es que las obras, lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos compartiendo, el amor que estamos repartiendo entre los que son los que nos rodean, los que tenemos acceso, que logremos restituir a cuánto hemos hecho daño. Esta es la oportunidad, la añadidura que nos está dando el Señor en cada día, para que la paz sobrenatural gobierne nuestras vidas. Porque tenemos donde levantar los ojos, de donde vendrá nuestro socorro. Esa es la virtud. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida verdadera, la eternidad en su presencia, no muerte eterna, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino para emitir el juicio. Eso es lo que no logramos entender. Y vayamos a la palabra. Y miren cómo Él, a condición de apedreamiento, sostiene eso bíblicamente. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Narra una circunstancia especial y vamos a hacer un paralelismo muy lindo que si están atentos vamos a poder aprender los dos. Y van a recordar estas palabras. Y lo que dice el texto original, ¿qué dice? El Espíritu del Eterno, el Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Yo les invito a que veamos, este era el texto original, desde luego una traducción que tenemos nosotros al español, pero ¿qué fue lo que realmente leyó el Señor? Yo les acabé de leer los dos versículos íntegros, y voy a repetir el versículo 2 de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vayamos a lo que nos narra el Evangelio presentado por Mateo en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11, nos hace esta narrativa, pero veamos cómo lo presenta el Señor. ¿Cómo lo presenta el Señor? ¿Y qué aconteció ahí? Mateo, capítulo 11. Nos narra cuando Juan estaba ya cautivo, estaba preso y tenía inquietudes sobre lo que él estaba haciendo. Vamos despacito. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que había pasado? Juan había visto tanta maldad en la tierra como se ve hoy, la perversión extrema. Y entonces decía, es el momento que venga el juicio. Entonces cuando él vio cómo el Señor le habló desde el cielo en el tema de la tevilá, del bautismo, cuando Jesús se acercó donde él, y él escuchó la voz de, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él dijo, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Y hubo una controversia en el bautismo, conocido como bautismo, en la tevilá, del uno para con el otro. Él no quería, ¿cómo se le ocurre? Usted debería bautizarme, no yo a usted. Y cuando el Señor le dijo, es porque conviene. Y alineó todo. Y vamos a ver cómo este capítulo se va alineando en estas condiciones. Pero Juan tenía una predicación de juicio, este era tu arrepentimiento. Dense en cuenta. Cuando venían los fariseos, dice, ¿quién les llamó a ustedes al arrepentimiento? Víboras. Les trataba terriblemente, fuerte, a toda la casa del fariseísmo, de la hipocresía. Cuando se acercaban a hacer tevilá con él y veían cómo el pueblo se acercaba donde él. Y estas condiciones, vaya, dígale que esto está pasando. Porque Juan tenía inquietud y dice, ¿por qué no viene el juicio? ¿Por qué él no le dio una manifestación de los azotes? Eso es lo que quería Juan, que venga y ponga orden, que vayan sacando a todos los del templo. No solo los mercaderes, sino a todo el Sanedrín que estaba contaminado, que estaba guardado por Roma. Imagínense un templo resguardado por los romanos. Pues imagínense, y todo lo que se vive hoy en día. Hay una cuestión de percepción espiritual. Hoy día tuve una experiencia, luego de la meditación que hago siempre cuando estoy por aquí, Riobamba, en la Loma de Quito, y al bajar me encontré con que salían los sacerdotes que salen a hacer su oficio, porque como está cerrada las iglesias, ellos salen a su oficio. Entonces yo les dije, me regalan un minutito, hablando, pidiéndoles permiso, y les traté de hablar con respecto al tema de que estamos viviendo en la actualidad, y les quise presentar un video que está muy fuerte sobre esta condición de los abortos. Y me dijo, no, sí estamos enterados, no se preocupe. Y me dejaron con la palabra en la boca. Bueno, he cumplido. Y es lo que con misericordia debemos entender. Pero si todos realmente los que decimos que creemos en Jesús nos uniéramos, dejando de lado todos los dogmas, ¿qué fuerza haríamos? ¿Y quién quita que el Señor tuviera misericordia? Y esa palabra que está en Crónicas, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, pero realmente todos humillados, todos nos volveríamos a sus preceptos, sus principios, a los conceptos de él establecidos a través de su ley mal interpretada realmente, sus instrucciones, sus consejos, su consejo de Padre bueno para con nosotros. Pero hay otra condición. Lucas lo presenta esta circunstancia de otra manera. Lucas capítulo 7. Vamos al Evangelio de Lucas, tenemos esta virtud, espero que no estén con mucho apuro y que el tiempo nos alcance. Lucas capítulo 7 narra esta condición. ¿Y cómo debemos nosotros vivirlo en misericordia esto? ¿Cómo debemos vivirlo en misericordia? Cuando Juan le dice, ¿qué está pasando? ¿Eres o no eres? Él responde en Lucas capítulo 7, verso 22, dice, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué dice? Y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas, los mandamientos. ¿Por qué? Porque era de élites el conocimiento de la palabra. Si bien era un pueblo tenía una característica especial, que las élites eran muy cultas. Por eso es que era casi que deporte en el mundo de ese tiempo llevarse esclavos judíos, pero de los de la élite, porque eran sabios. Y si no, pregúntenle a José el soñador, cuando llevaron a Daniel y a sus amigos, no les llevaron a la esclavitud de limpiar las casas, no, o labrar los campos, no. ¿A qué les llevaron? A ser parte de los sabios. Pero esto que se había anunciado solo a las élites de Israel, estaba anunciado ya a los pobres. Y esto es lo que él está haciendo saber el Señor. Y debemos tener claro. Ahora,
En este mismo Lucas, si regresamos al capítulo 4, y encontramos una circunstancia muy interesante, cuando el Señor es presentado. Y aquí es donde quiero llegar. Con todas estas cosas que acabamos de leer. Lucas capítulo 4, verso 16. Y aquí vamos a entrar un poquito en materia. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, un día como este, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, él tenía la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y escuche muy bien esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ponga la atención. Termina de leer esto, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué había? ¿Por qué estaban tan fijos en él? Porque él había omitido en la lectura el texto completo. Recuerdan que acabamos de leer en los Proverbios, dice que no añadas ni quites. Miren lo que había pasado. ¿Cómo dice el texto completo? El Eterno a vendar, voy a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y él leyó solo hasta ahí. Pero el texto completo dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este es el día de la venganza, el día de la ira, el día de la anunciación. Es lo que el Señor se reservó, lo que se guardó. Y eso es lo que nos mantiene con vida. Porque si hubiera llegado el día de la venganza, ninguno estamos aquí. Y estos 2000 años que han transcurrido, están transcurriendo en estos días, no como el calendario gregoriano que el mundo está festejando en estos días, años nuevos y estas cosas, sino hay dos calendarios que están en controversia. El ortodoxo, que dice que estamos en el 5781, y el cronológico, dentro de la misma casa de Judá, que ya anuncia que estamos en 5993, sabiendo de esto de los días y los años con respecto a los 6000, que tenemos que ser muy lúcidos en esto, para guardarnos con celo y en arrepentimiento constante. Por eso es que este acontecimiento que vivimos hoy, esto que estamos viviendo, para el despertar, y lo que anuncia Romanos capítulo 11, cuando dice que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, de los que se creen gentiles, que han perdido identidad, siendo parte del pueblo de Dios. Porque cuando dice muchos son llamados, pocos escogidos, hay un pueblo escogido, entre los cuales están todos ustedes y sus casas, que tienen que ser anunciados con veracidad la palabra, que como está escrita, no como está interpretada, como está escrita. Y ahí es la pausa. El Señor, por haber hecho esa pausa ahí en Lucas, después lo quisieron apedrear, porque eso era lo correcto. Si usted mutilaba la palabra, deberían ser muertos. Y él, a pesar de haberlo hecho, porque hizo una pausa, y es la pausa conocida como la gracia que vivimos. Porque después de esto, cumplidas ya las fiestas, la siguiente fiesta que nos falta, que no se ha cumplido, en lo profético, ¿cuál es? El día de la ira, el día del perdón, el día de la trompeta, tromperúa, que anuncia tanto su palabra. Esta es lo que debemos entender y caminar con la firmeza, la generosidad que Él nos da la añadidura, pero al arrepentimiento y la exhortación para los que todavía no caminan conforme a la palabra, para los que dicen Señor, Señor, de donde fuimos rescatados, y que el Señor nos permita vivir esta condición a plenitud. Primero está haciendo nuestra mente, nuestro corazón está enamorándose de esto, y tiene que dar la virtud del caminar conjunto, y se cumpla esto. Por ahí toma sentido este versículo 17, regresando a Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama más las tinieblas, las obras de su carne. Todo eso ama más, por eso las anhela y por eso las hace. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Imagínense una conversación de estas con el mismo Jesús, con el mismo Yeshua. Nicodemo queda meditando. Porque él, sí, con nuestros cortos tiempos de meditar en la palabra, hilamos ya la palabra. Imagínense él, siendo un maestro de la ley, cómo hilaba absolutamente todo y queda perplejo. Y se acaba la conversación. Y esto es lo que nos tiene que mover a nosotros en la ofertación que hace el Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el verso 22 en adelante, cambia la circunstancia y dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y muy interesante esto, ¿verdad? Él también llevaba ya al arrepentimiento y él bautizaba, algo sobrenatural. Y él invitaba al arrepentimiento y se manifestaba él mismo en la resurrección, porque eso es cuando usted baja las aguas de la purificación, de la tevilá, después de haber hecho teshuva, o sea que es arrepentimiento, usted nace y el Señor dice, imagínese salir de las aguas y encontrarse con él mismo, dice, y marca una línea histórica, el verso 23, y Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y nosotros, para poder hacer las tevilá, los bautismos, buscamos ríos que haya muchas aguas, profundidad, para poder cumplir, ¿no? Muchas veces ha tocado hacer como charquitos para hacer los bautismos. No acostumbramos a hacer en piscinas donde el agua está reciclándose, ¿no? Agua corrida. Y entender esto, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto estaba pasando. Entonces Juan seguía. Pero, y acontece algo muy lindo. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor hace un llamado a Saulo de Tarso y pone un propósito, porque es necesario que me vayas y me prediques a los que habían perdido identidad, a los gentiles. Dice, los que se han convertido en reyes y no saben que son de mi pueblo. Y principales a todos. Y lo tenía ya ahí como calentando motores para los que estaban dispuestos para el propósito que estaba Pablo, Saulo de Tarso, conocido como Pablo, mientras venía el acontecimiento de Hechos 10, en donde se abre el reino de los cielos a los conocidos como gentiles, en la causa de Cornelio. Pedro es llamado en visión para que tenga, a él se le fue entregada las llaves del reino. Recordarán que se le fue entregada las llaves del reino a Pedro, a Cefas, y porque todo esto solo era para la casa de Judá y buscando a los de la casa de Israel que estaban perdidos. Todo el Mesías era anunciado a los israelitas, a los judíos en particular. Era el Dios de los judíos. Y este Cornelio ya era un gentil, un romano. Y entonces en la casa de él, y él había predicado del rey de los judíos, del Dios de los judíos, a toda su parentela. Y dice el capítulo 10 que ya hacía hasta las limosnas, ya ofrendaba, ya era parte, sustentaba, generoso. Y a causa de eso el Señor le llamó, le dijo, en las oraciones se le manifestó. ¿A cuántos de nosotros el Señor se ha manifestado? ¿Cuánto debemos anhelar esa manifestación? Y con celo debemos vivirlo. Entonces estaba preparando el camino, ya estaba un Pablo listo. Una vez que fue abierto el reino, Pablo pudo iniciar su ministerio, pero tuvo primero que cumplirse lo establecido. Aquí estaba cumpliéndose igual, y es un paralelismo de la palabra. Aquí
Juan había anunciado el arrepentimiento, el bautismo, y el Señor Jesús empieza a hacer lo mismo. Y empieza a crecer. Y mire lo que dice Juan con respecto a esto. Versículo 25 de este Juan 3. Estoy hablando de Juan el conocido como el Bautista, la narrativa de Juan el Amoroso. Entonces hubo discusiones entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación de la Tevilá. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto es algo que tiene que plasmar nuestras vidas. Nosotros tenemos muchos anhelos en todos los campos, muchos anhelos. Y muchas condiciones propias del mundo y propias del reino, de los cielos me refiero. El Señor es el que da. Y Él sabe a quién le da y a quién no le da, a quién le añade y a quién le quita. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y esto es absoluta verdad lo que está aquí anunciando Juan. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, yo no soy el Masías, yo no soy el anunciado, el Masías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. La esposa, la iglesia, el pueblo, las naciones que están siendo rescatadas, redimidas. Eso era un símil de lo que pasó después de la resurrección, y a causa de la resurrección, la anunciación sobre nuestras vidas y todos los que hemos caminado atrás, conocido en las naciones como Jesucristo, y ha revelado, y ahora la palabra, alineados. Qué lindo, ¿verdad? Esa generosidad de Juan, cuando dice: Él se goza. Hay un gozo, porque se está cumpliendo. Y aquí Juan tenía tan clara la virtud, cómo el Señor tiene en el plan de salvación levantar a través de su congregación, su esposa, conocida como iglesia. Se goza. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Solo la alineó, Él es Él, entonces el crecimiento y el verdadero Yeshua. Y ustedes ven cómo el despertar de toda esta palabra está creciendo. Y el tiempo de las megas iglesias parece que acabó, conforme a la Escritura. Y otra vez regresamos a Jeremías capítulo 31, para poder ir entendiendo estas condiciones propias de estos tiempos, y que el Señor en misericordia nos revele y nos guarde. Cuando regresamos de Jeremías 31, habíamos leído hasta el versículo 33, y nos encaminamos ya al versículo 34, que dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando uno es libertado del pecado, con la sencillez de la Escritura, puede llegar a la revelación. Si nos despojamos de todo pecado, con la sencillez, con la pulcritud de la Escritura. Y cómo en misericordia el Señor nos permita vivir esto. Y a cada uno de ustedes que me están acompañando este momento donde está, en esta horita, que ya se está acabando, al parecer, y que con celo anhelo culminar. Es necesario, dice, que Él crezca, pero que yo mengüe. Verso 31 del Evangelio de Juan, capítulo 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe tu testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, y ahí acabamos con este capítulo 3, según el Evangelio del amoroso Juan. Y que la misericordia nos siga uniendo y resguardando. Que el precepto de la vida, que es el amor, la esencia, el Hijo de Dios en nuestros corazones, en la sencillez de la palabra, la virtud de la misericordia, no del juicio. Recuerden, si Él hizo la pausa, cuánto menos nosotros. ¿Sí? No estamos para levantar juicios sobre las naciones, sobre nuestras casas, ni sobre nuestro prójimo, sino presentar la misericordia. Y que en esa virtud disfrutemos de este su día precioso. Que nadie les juzgue por guardar este día, que nadie les juzgue por ser guardosos, sino al contrario, que la misericordia nos una. Y que en este día precioso encontremos de su shalom en este precioso Shabbat. Muchas gracias por su compañía. En instantes ya está el vínculo, nuestra amada Cris, estos jóvenes, estos tiernos que están despertando a la virtud de la piedad de la palabra, nos sigan haciendo crecer. Y para los que no estuvieron en el curso el día jueves, bueno, esta es la hora, únanse, este es el día del Señor, es el día de consagrarnos a Él. Así que les invito, oremos. Padre bueno, Padre de misericordia, a esta hora, Señor, que me permites visualizar, Señor, las descendencias, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, Señor, a estos tus hijos, que son tuyos, Padre amado. Yo te ruego, papito lindo, que en esa misericordia preciosa de la vida te muestres, Padre, siendo que el pecado ya fue levantado a causa de la sangre que nos cubre. Sea revelada su palabra en nuestros corazones. Te ruego, Padre amado, y que esta virtud de misericordia nos una en cada instante. Y en este su día, perseveremos conforme su palabra. Todo esto, Padre amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amada familia, muchísimas gracias por su compañía. Conmigo, a partir de las 5, si el Señor me añade en estos instantes, y si no, estamos unidos en la eternidad. Amén.